La feria de Tacubaya, ubicada en el paradero de esta estación del metro, llevaba más de 65 años funcionando y divirtiendo a los habitantes de la demarcación, y sin ningún accidente hasta el momento. Ahí trabajaban más de 10 familias que por generaciones se dedicaban a los juegos mecánicos, como es el caso de Aguirre. Sin embargo, ahora está suspendida. De acuerdo con el alcalde de la demarcación, Víctor Hugo Romo, la feria no contaba con los permisos ni dictámenes de funcionamiento en materia de protección civil. Sin embargo, dueños de los juegos señalan que sí contaban con todos los documentos y que los juegos son seguros. Si yo al ingeniero yo le solicito un permiso porque voy a salir a una escuela o voy a dar un servicio gratuito en algún lado, eso me está costando más tiempo de vida de este. El ingeniero al firmarme, él lleva una bitácora. Cuando ya pasaron ese tiempo de horas, viene y me hace una revisión. Y me empieza a decir, no, mira, ¿sabes qué? De aquí está mal. Estas piezas hay que cambiarlas. Se ven bien, pero hay que cambiarlas. Nos dice que ellos deben contar con permisos de uso de suelo y seguros, los cuales, les han advertido, van a subir después de lo ocurrido en la feria de Chapultepec. Señala que los juegos que están en la feria de Tacubaya vienen de distintos países, como Estados Unidos, Italia, y con el tiempo y uso se van cambiando. Cada juego no tiene un determinado número de años para salir. Depende a su ficha técnica de cada juego. Es la vida útil que tiene. Para Aguirre, trabajador de la feria de Tacubaya, estas suspensiones afectan a muchas familias, no solo a los dueños de los juegos, sino a los trabajadores, por lo que espera que los dictámenes se den a favor de ellos para poder seguir trabajando. Pero sí me preocupa la gente que viene atrás de mí. Claro. Ahorita me preocupa porque al muchacho yo le tengo que seguir pagando. Con imágenes de Liber Rodríguez, Mariana Sánchez, 21 Noticias.